Iniciamos. Gloria a Dios. Leemos bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Una vez más, para los que no me escucharon. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gloria al Señor. Hay que romper, hay que quebrantar, limpiar esos aires con esas palabras que decretan el poder y la autoridad de Cristo. Dice, gloria al Señor, versículo 3. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y lo repito. Respondió Jesús y les dijo: de cierto les digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Gloria al Padre. Se puede sentar. Muchas gracias. Transformados para el propósito. Transformados para el propósito. Nosotros como hijos, como seres humanos, nacemos de una madre. Todos los que tenemos vida somos creados a partir de un nacimiento. Un nacimiento le dice al mundo que hay alguien más, que hay alguien nuevo. En una familia de 3 nace un nuevo niño y ahora son 4. Hay un nuevo nacimiento. Hay alguien más en la familia, más responsabilidades, más emociones, más alegría, más compromiso. Amén. Pero muchos de nosotros, cuando caminamos, en nosotros hay cosas que son viejas que se transforman, pero hay cosas que nacen en ti. A veces nacen deseos que son egoístas, que antes no existían. A veces sí eras egoísta, pero nacen sentimientos positivos que te dicen a ti: yo no era así. La gente comienza a ver y a entender que ese hombre, esa mujer no era así. Algo ha cambiado. ¿Qué lo cambió? ¿Quién lo transformó? ¿Ha nacido de nuevo? Pero yo le veo la misma cara, el mismo pelo, los mismos ojos. Es la misma persona. Pero algo hay en esa persona que es diferente. ¿Qué nació en esa persona? ¿Qué hizo que fuera esa persona que ahora me agrada? Hubo un fariseo de nombre Nicodemo. Para los nuevos y los amigos que están aquí, la secta de los fariseos, para decirlos en términos llanos, era como una escuela de hombres que decían de qué forma iba a venir un Mesías, de qué forma iba a venir la salvación, para quiénes iba a ser la salvación, cuántas cosas había que hacer para poder alcanzar esa salvación. Ellos se basaban en creencias que ellos habían en muchos casos manipulado a su conveniencia y hacían que el pueblo llevara cargas que ellos mismos no llevaban. Y predicaban un tipo de salvación para los judíos, para ellos, que no era para nadie más. Y había que cumplir rigurosamente con una serie de tradiciones, de ritos, de cosas que se hacían de generación en generación, entendiendo ellos que era la forma única de alcanzar esa salvación. Pero se encuentran con un maestro, se encuentran con el que vino de las manos del Señor. Aquel que se llamaba Jesús estaba caminando entre ellos y era totalmente diferente. Y era un hombre con poder, era un hombre con autoridad. Este echaba fuera demonios, sanaba ciegos. A los muertos le decía: levántate y sal, y ellos salían los muertos. O sea, ¿cómo un hombre puede tener semejante poder? Nicodemo, entre esta secta, estos fariseos, ellos en su mayoría, o prácticamente todos, no creían que fuese el Mesías porque no se ajustaba a lo que ellos entendían en su humanidad, que debía ser un Cristo, un Salvador. Entonces, al no ver que este Cristo vino en avión o en helicóptero o con los mejores carruajes o los caballos blancos más finos, este era un hombre humilde que nació en un pesebre. Este era un hombre que trabajaba madera, era carpintero. ¿Cómo este hombre puede ser mi Salvador? Entonces, este Nicodemos vio algo que vieron los otros, pero que él decidió tratar de entender. Se acerca a este maestro Jesús, va de noche, porque tenía el temor de que su secta lo viera.
y fuese excluido, sacado, apedreado o lo que fuere. Se acerca de noche a este maestro Jesús para tratar de entender cómo es que él podía hacer tales milagros. Él reconocía en su interior que tenía que ser el Cristo porque hombre alguno no había hecho esas señales. Gloria a Dios. Pero entonces Jesús comienza a hablar con Nicodemo para tratar de hacerlo ver quién era él y tratar de entender que como él era hasta ese momento, no era apto para entrar en el reino de los cielos. Entonces, el Señor le dice, en la conversación dice Nicodemo, pero ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? El Señor le había dicho, mira, tienes que nacer de nuevo. Tiene que ser otra vez alguien diferente. Pero él no entendía este concepto. ¿Cómo puedo yo, siendo viejo, entrar en el cuerpo de mi madre y volver a nacer de nuevo? Dios estaba hablando, Jesús estaba hablando en términos espirituales. Pero el hombre que estaba ahí, el Nicodemo que estaba ahí, tenía razones humanas. Y así mismo nosotros tenemos razones humanas que nos ayudan a tratar de entender cómo Dios puede ser ese Dios o no. Y ahí vienen los ateos, ahí vienen otras sectas en este tiempo, llámese Testigos de Jehová, llámese mormones. Salen otras sectas que tergiversan el evangelio, la verdad de Jesucristo. Entonces este hombre Nicodemo se ve en esta realidad y está hablando. Y le dice, pero ¿cómo puedo yo entrar en el vientre de mi madre para nacer de nuevo? El hombre estaba en la carne, no estaba en el espíritu. Entonces, cuando él se acerca a él, el Señor le dice, Padre, mira, no es que tú tengas que estar en un cuerpo. Es que lo que yo necesito de ti es que de adentro hacia afuera haya un cambio. Que dejes de pensar como piensas, de hablar como hablas, de actuar como tú actúas. Es que tienes que nacer, pero en el espíritu. Porque de carne tú naciste, de carne de mujer. Pero yo vengo en representación del Espíritu. Yo vengo como Espíritu de Dios. Aunque soy 100% carne, también soy 100% Espíritu. Entonces estás de frente no a un hombre común, sino un hombre espiritual. Nosotros somos entes espirituales después que conocemos al Señor. Antes de eso simplemente somos carne y ojo y sangre. Entonces había una realidad que tenía que entrar en la mente para trastornar todos los conceptos que él tenía desde que nació. Tenía que haber un rompimiento, un quebrantamiento, un cambio. Una nueva persona tenía que nacer de lo que Jesús estaba tratando de poner en su mente y de poner en su corazón. Entonces nosotros que estamos en la iglesia debemos preguntarnos si en algún momento hemos nacido de nuevo. Debemos preguntarnos si verdaderamente lo que se refleja de mí es algo que represente la imagen de Jesucristo. Porque si no es así, yo tengo que revisar mis acciones. Yo tengo que revisar mi conducta. Lo que es nacido de la carne, carne es. Por lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, cuando ya tú estás dentro de la iglesia, si estabas en la calle, en el mundo, y experimentaste cosas de la carne, placeres de la carne, momentos de la carne, ustedes saben cuáles son bebida, alcohol y tantas cosas que ofrece el mundo, estás en la iglesia porque sigues en la carne. Si tú dices haber nacido de nuevo, porque sigues en la carne, entonces la carne dentro de la iglesia, ¿a qué te lleva? A la deslealtad, a la falta de compromiso con la iglesia, a la falta de honra con los líderes y los pastores y con tus propios hermanos. ¿A qué te lleva? A diezmar como tú quieres diezmar porque eres tú que lo entiendes que debe ser así. ¿Por qué lo haces? Porque estás dentro de lo que han nacido de nuevo y reflejas que has nacido de carne y sigues en la carne. Porque aquel que nace del espíritu comienza a ser un hombre espiritual y en él se refleja la lealtad, el compromiso, el amor por el prójimo, el amor por la verdad. Ya no miente, ya no es hipócrita, ya no engaña, ya no bebe, ya no fuma, porque esas cosas le hacen daño al cuerpo. Entonces se convierte en una persona afable, amable, y todo el mundo quiere estar cerca de esa persona porque algo diferente hay en él y lo está demostrando no con palabras, sino con sus hechos.
Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Y le dice una vez más Nicodemo, pero ¿cómo puede ser esto? Él todavía no entendía. Y yo no lo culpo. Después que tú tienes quizás 20, 30, 40 años con un concepto en tu mente, un concepto en tu corazón, que alguien te diga que no es así, tú tienes que digerirlo. Tienes que digerirlo. Entonces el Señor, no confrontándolo a él, sino confrontando la estructura mental que tenía, le dice, ¿eres tú maestro de la ley y no entiendes esto? ¿Cómo eres tú maestro de Israel si no entiendes lo que te estoy diciendo? Entonces cualquiera diría, pero no es justo porque él no viene del cielo para entender algo tan espiritual. El problema era que Dios tenía que confrontarlo con la estructura mental que él tenía. Tenía que romper con la creencia. Entonces le está diciendo, ves que no es como tú pensabas, ves que no es como tú lo predicabas, ves que es como yo lo digo, porque yo soy el que representa el espíritu, yo soy el espíritu. Tú representas la carne y tú representas estructuras y excusas y emociones. Yo vengo representando el reino de los cielos, porque el reino de los cielos se ha acercado a ti a través de mí. Gloria al Señor. Entonces él necesitaba desaprender para aprender. Por eso Jesús le dice de frente, no eres tú maestro de la ley, tú no se supone que eres el que sabe. Ah, no, pero que para ser cristiano no hay que ir a la iglesia. ¿No ven? Como si tenemos esas estructuras. Pero para ser cristiano yo no tengo que ir todos los días. Yo puedo ir una vez al mes. Yo puedo ir solamente o verlo por internet solamente. ¿Para qué yo tengo que ir a la iglesia? No es necesario diezmar todos los meses. No hay que ofrendar. Eso es a veces. ¿Ves como si hay estructuras que Dios tiene que pararse de frente a ti, darte en la cara y decirte, no es como tú dices? Es como yo digo. Porque quien te abre el camino, quien te enseña la forma de tú llegar allá arriba, soy yo. Entonces, si yo lo establezco, tú tienes que creerlo. Porque ¿quiere Dios mal para nosotros? No, quiere el bien. Pero tiene que procesarnos, quitarnos cosas, aunque nos duelan, moldear nuestra forma de pensamiento y nuestro carácter para que seamos y tengamos una mente parecida a la de Él. Porque siendo como somos, con esta vana humanidad, no vamos a entrar al reino de los cielos. Entonces era necesario que naciéramos del agua y del espíritu. Porque cuando nos sumergimos en las aguas, cuando vamos al bautismo, le estamos diciendo al mundo, estoy negándome a ti. Eso es un simbolismo que le hacemos a los hombres, para que los hombres vean con sus ojos que al sumergirme dejé en esas aguas todo mi pasado, todo mi pecado, todas mis debilidades, todas mis malas acciones, todos mis malos pensamientos. Todo se quedó en esas aguas, y cuando salgo de las aguas resurjo delante de sus ojos como alguien diferente. Entonces yo no puedo volver a la iglesia siendo la misma persona que antes fui. Yo tengo que mostrar que ese bautismo hizo un efecto en mi vida. Entonces el hombre lo puede visualizar. Se sumergió, se bautizó, nació de las aguas. Pero entonces el bautismo del Espíritu, ya ese es el otro nivel que debo alcanzar. ¿Cómo? Siendo la persona que la palabra me dice que tengo que ser. Siendo ese creyente que tengo que ser. Siendo la persona que se deja moldear y que no es rebelde en la iglesia. Esa persona que se deja guiar. Esa persona que ha entendido que sí tiene que desaprender para aprender las cosas nuevas que Dios le está metiendo en el alma, en el corazón. Y es cuando Dios te saca esas escamas que muchas veces duelen, que tú entiendes que los procesos son importantes para tú mejorar, para tú avanzar. ¿Cuáles son los nuevos creyentes? Levánteme la mano, por favor, los que son nuevos convertidos, que aceptaron al Señor recientemente. ¿Hay alguien aquí? ¿Son solamente visita amigos? Levánteme la mano los amigos, los que todavía no conocen al Señor. Tranquilo, que no es para convertirlo, solamente para verlo. No hay problema con eso. Tranquilos. Pero entiende, amigo, entiende, amiga, entiende que hay un propósito por el cual Dios te trae a la iglesia. Hay un propósito por el que Él abre las redes para que su palabra llegue a tus oídos. Hay un propósito por el que un tratado llega a tus manos.
Hay un propósito porque pasa un tipo frente a tu casa con un megáfono voceando, Cristo viene pronto. Porque pasa ese camión, esa patana con un letrero azul que dice, Cristo viene ya. ¿Por qué mis ojos vieron ese mismo letrero en una pared? ¿Por qué tantas veces he visto escrito eso en vallas? ¿Qué Dios quiere de mí? ¿Qué Dios quiere conmigo? ¿Por qué Dios me ama si yo a Él no lo amo? Porque déjame decirte que cualquiera dice que ama a Dios. Cualquiera dice que ama a Dios en la calle. Hasta que se ve en una situación donde tenga que demostrarlo. Ahí se le fue el amor por Dios. Por esto este es un camino para gente que se atreve, para gente que es valiente. Este no es un camino para cualquiera, ¿eh? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? Decirle que no a la discoteca. Decirle que no a una borrachera. Decirle que no a ciertos vicios que le gustan a la carne. A ciertos deseos. Decirle que no a tantas cosas para ir a la iglesia. Porque cuando estoy en la iglesia, porque si a mí me dicen ahora mismo, mira, hay 2 cervezas y aquí hay un musicón, siéntate ahí, es fácil yo sentarme ahí, 2 cervezas, 3 cervezas y todas las que me den, y un musicón y vamos a bailar hasta que amanezca. Eso es fácil. Lo difícil es decirle, yo le voy a decir que no a eso, aunque quiero, porque hay algo más grande que me está esperando y está en la iglesia. Decirle que no a las riquezas vanas. Decirle que no a esos negocios sucios, turbios, porque tú sabes que a Dios no le agrada. Y tú prefieres seguir con tu sueldo pequeño porque ese negocio sucio de droga o de algo ilícito, tú no lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque alguien te ha dicho a ti que tienes que nacer de nuevo. Porque tú has nacido para un propósito. Y el propósito del cambio y la transformación de ese nacimiento nuevo es para limpiarte, para que con la nueva persona que tú eres alcances el llamado que Dios te ha hecho. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero hay que tomar una decisión. Hay que decidirse entre el mundo y Dios y no entre los dos. Porque es muy fácil decir amén, aleluya, gloria a Dios y aleluya, pero estoy gozándome en mi mundo. Estoy en los placeres del mundo y gloria a Dios y aleluya. Y cuando Cristo venga, no, yo me voy con Él. Yo sí. Yo me voy con Él y con el pececito ahí tirando la bachatica. Y yo no, yo me voy con Él. El Señor, yo te aviso. Ay, papá. La Biblia no lo dice, pero habrá sorpresa. Sorpresa positiva y sorpresa negativa. Porque muchos que tú crees que no van a alcanzar el cielo, sorpresa. Mírame aquí, pasé, saqué buena nota. ¿Tú qué pensaste que yo me iba a quemar? Ay, la otra página. Oh, y tú no eres el santurrón. Oh, y tú no eres la santurrona. Oh, ¿y por qué yo no te veo aquí? ¿Y qué tú haces allá abajo? ¿Está caliente? Ay, santo Dios, líbranos. Habrá sorpresa. Muchos cantantes por ahí, muchos predicadores, muchos evangelistas, muchos pastores. Habrán sorpresa. Cúbrenos con tu sangre, Jehová. Dios envía a su Hijo. Dios envía a su Hijo. Yo tengo 2 niñas. Créanme. No es verdad que una de mis hijas, yo voy a permitir que un grupo de hombres me la escupan, me la golpeen, me la hieran, me la pongan en un pedazo de madera y le den 41 latigazos con terminaciones en los látigos que sacan y arrancan la carne. Yo no voy a poner por mi voluntad a una de mis hijas a que pase eso por ninguno de ustedes. Menos cuando son gente mala, gente pecadora, gente que no tiene perdón. Yo no voy a mandar a una de mis hijas a que muera por ninguno de ustedes. Entonces el Padre que está por encima de nosotros, Él sí que es más que nosotros, que su Hijo es mucho más que nosotros. Él sí decide mandar a su único Hijo a morir en una cruz por ti, por mí. Pero qué lindo es decir, como dicen los ateos, qué Dios tan cruel,
que va a mandar gente por un infierno a que más se viva. Y eso es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Pero la gente no reconoce, los ateos no reconocen ese hijo que él mandó a esa cruz para que esa gente no fueran a ese lugar. Ellos no lo ven eso ni lo reconocen. Pero sí dicen que es un Dios injusto y malo porque manda a la gente al infierno. Y permíteme decirte algo más. Dios no manda a nadie al infierno. Esa es la decisión que toma el hombre por su pecado. Tú decides, o sigues en tus vanos deseos, en tus vanos placeres y te pierdes, o decides seguir a mi hijo que fue el que dio su sangre por ti. Tú tomas la decisión. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo a aquel que abra, yo entraré. Pero también la puerta del infierno está abierta. Está abierta la puerta del infierno. Y ahí Satanás no está tocando para ver si entra. Él te está seduciendo y hace rato que se metió. Porque él no te está avisando. Él te la pone fácil. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Toma. ¿Qué más quieres? Fama. Toma fama. ¿Qué es lo que tú quieres? Verte bien. Te voy a hacer que te vea mejor. Toma dinero. Gástalo en placer, en deleite. Ponte la ropa más cara. Compra los vehículos más caros. Vive tu vida. Goza tu vida. Fue para eso que tú naciste, papá. Y tú te vas a hacer viejo en una iglesia. Toma dinero y goza. Que la vida es una y eso es lo que tú te llevas. Eso es lo que tú te llevas. El susto es lo que se va a llevar cuando. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mira, Dios te vio con un propósito. Desde que tú ni siquiera pensabas existir, ya había algo marcado en ti. Dios sabe el corazón que tienes porque Él fue que lo puso. Dios sabe el poder del Espíritu que hay en ti. El problema es que tú no lo activas. Entonces Dios te miró desde antes de la fundación del mundo. Vamos a ver cómo lo dice la Biblia. Lo dice Jeremías 1:15, dice: antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Y antes que nacieras, te consagré. Mira cómo el Señor desde el principio nos consagra. Los que nos salimos de la línea somos nosotros. Y Él dice: te consagré, te puse por profeta a las naciones. También el apóstol Pablo en el libro de Gálatas lo dice de esta manera. Dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. ¿Lo ven? Desde allá atrás, yo ni siquiera había nacido. Desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne ni sangre. ¿Qué nos dice el Señor con eso? ¿Qué nos dice el apóstol Pablo con eso? Él dice: cuando tú me llamaste por tu gracia, cuando me diste un ministerio por tu gracia, yo no lo consulté con hombre de carne y hueso. Yo no lo consulté, porque a eso se refiere carne y sangre, un hombre común. Carne y hueso, carne y sangre. Entonces yo no consulté con hombres. Yo me fui lejos y a los 3 años volví para ponerme en las manos de los apóstoles. Te está diciendo esto: cuando tú recibes el llamado de Dios, cuando tú recibes el toque del Señor, no siempre es necesario que tú vayas a hablar con los hombres. Es necesario que cuando recibas un tipo de llamado especial, y tú lo vas a saber en su momento, tienes que apartarte y buscar la presencia de Dios. Tienes que buscar la alineación con el Espíritu. Pablo sabía que él estaba crudo. Pablo sabía que todavía tenía muchas hojarascas que tenía que quitarse de encima. Él decía: con lo que tengo no puedo avanzar hacia ese destino. Tengo que primero prepararme, ponerme en comunión con Dios, aprender de Dios, hablar como habla Dios, hacer lo que le gusta a Dios, quitar mi humanidad, nacer de nuevo, caminar en pos del propósito, y cuando esté listo me lanzo al ministerio. Pero hay gente que dice: pero las muchachitas que danzan se ven muy chulitas, yo quiero danzar, y al otro día quieren ponerse un vestido y danzar. No, eso no es así. Eso no es así. Porque cada ministerio, cada área en la iglesia tiene un propósito marcado por Dios, pero también tiene su proceso. También tiene su proceso. No importa lo que Dios te ponga a hacer, para lo que Dios te marcó vas a ser bueno. Para lo que Dios te marcó vas a ser exitoso. El peligro y el problema de muchos es que
adoptamos ministerio por lo que vemos y no porque Dios lo haya dicho o marcado para nosotros. Cuando Dios te manda, Dios te respalda. Si Dios dijo ve, ve, que aunque hay un hoyo, ese hoyo va a llover y se va a llenar de agua, pero tú nadando vas a cruzar, pero vas a cruzar. Dios te respalda. Mira, lo más difícil es tú creer que si Dios mandó a una persona como misionero o como evangelista, se muera de hambre y no tenga ni siquiera para el pasaje. Cuando Dios te llamó. Si Dios te llamó a las naciones, los pasajes van a caerte solo. La gente te va a llamar. Ya te compré el vuelo. Cierta vez un evangelista tenía que hacer una misión a Puerto Rico, creo que era, sí, Puerto Rico. Y ese evangelista, Dios le dice en la noche, agarra tu maleta, vete al aeropuerto y vete a Puerto Rico. El hombre sin dinero y sin forma de llegar a Puerto Rico. Él dice, tú eres el que sabe, tú me mandaste, yo obedezco. El tipo salió sin dinero para el aeropuerto, con lo que pudo conseguir como pasaje. Pero cuando llega al aeropuerto se encuentra con una persona con un letrero con su nombre. Oye, soy yo. ¿Qué pasó? Mire, me mandaron a buscarlo desde Puerto Rico. Tiene su vuelo pagado, tiene todo, aquí está su estadía, súbase que nos vamos. Entonces Dios respalda a sus hijos cuando Él los llama. El problema es que nosotros no podemos adoptar o querer cargar con un ministerio que Dios no nos ha dado. Hablar por alguien cuando Dios no nos lo ha dicho. Orar por alguien cuando Dios no te lo dijo. Ir a una iglesia cuando Dios no te lo dijo. Me gusta, se ve grande y bonita aquella iglesia. Yo voy a coger para allá y me voy a quedar aquí. ¿Por qué? Tú oraste, hablaste con Dios. Sentiste en tu corazón la confirmación de que sí, congrégate en esa iglesia. Porque hay gente que lo que busca es fama. Como hay ciertas iglesias grandes de renombre que tienen 3,000 miembros que salen por aquí y por allá, o que tienen grupos famosos. Yo prefiero congregarme ahí para sentirme como importante. Yo me congrego en esa iglesia. Pero déjame decirte que tu propósito es donde Dios diga que vas a estar. Donde te vas a desarrollar como predicador, evangelista, como intercesor, como orador, como lo que Dios quiera, va a ser donde Dios te diga que lo vas a hacer. Donde se van a restaurar las almas por tu oración, es en la iglesia donde Dios te puso y te dijo, ahí es que me vas a adorar, ahí es que me vas a bendecir, ahí es que vas a buscar mi rostro y yo estaré contigo hasta el último día. Gloria a Dios. Es maravilloso saber que contamos con Dios. Es maravilloso saber que Dios siempre va a estar ahí para mí, que por alguna razón Él me ha llamado, que con un propósito Él me ha marcado. Mira, fíjate el caso de Elías, de Lot y Abraham. Abraham, para los que no lo saben, era un hombre con ciertos recursos económicos. Dios le dice, sal de ahí, deja todo, lo que tú tienes, deja todo y salme de ahí. Abraham se lleva un sobrino, se llama Lot, y van en el camino con unas cuantas ovejitas y cositas porque tienen que sustentarse en el camino. Pero dejó toda su riqueza y comodidad, escuchó la voz del Señor, pero caminó por un propósito, por un plan. Él ni siquiera sabía a qué iba. Dios solamente le dijo, sal. Mira esto. En el camino, como Dios le dijo, sal, todo lo que tenían fue multiplicándose. Las ovejas, los chivos, la vaca, los toros, la cacata, los ratones. Todo lo que iba con ellos ahí fue multiplicándose. Se fue multiplicando. Porque ese hombre caminaba detrás de una promesa. Pero los animales y los criados que andaban con ellos también caminaban detrás de ese líder que va detrás de la promesa. Entonces todo se fue multiplicando. Todo se fue multiplicando. A Lot también. Porque Lot siguió el hombre de la promesa. Siguió el hombre del llamado. Y lo de él también creció y lo de él también se multiplicó. A tal razón que a los lugares que llegaban, había dificultad entre los pastores de ellos porque chocaban. Eran tantos animales que no, que aquí no, que te pasaste para acá, no, que se vio. Y discutían y peleaban. Llega un día que le dice Abraham a Lot, mira, no podemos seguir así. Nosotros somos hermanos y ni tú ni yo podemos discutir ni pelear, ni nuestros pastores, o sea, pastores de oveja. Vamos a dividirnos. Viene Lot y tira los ojos y ve esa llanura, mire. Esa tierra negra de la que da mucha yuca y batata. Y ve esa tierra negra. Y ve este tremendo río del Jordán que le pasa hacia que, wow, cuánta agua. Ahí
ahí es porque lo que quedaba al otro lado era tierra y piedra. Ahí Abraham sabrá lo que hará, pero yo me voy por este lado. Número 1. Era necesario que se separaran, porque del llamado y de la promesa era Abraham, no era Lot. Número 2. Lot pensó que iba a ser más bendecido y quiso aprovechar el terreno y el lugar. Tanto que cuando se fue expandiendo y fue poniendo sus tiendas donde vivían, sus carpas, y fue creciendo, fue metiéndose poco a poco a la tierra de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra. Tierra de maldad, tierra de odio. Ustedes saben lo que es Sodoma y Gomorra. Puro homosexualismo, perversidad sexual. Todo lo peor que puede existir estaba ahí. Entonces se fue en su visión, en su deseo de crecimiento, en su deseo de prosperar, en su deseo de sus logros personales. Fue en pos de eso. Él no supo que estuvo caminando hacia su perdición. Él no se dio cuenta que por alcanzar su logro y no los logros del Señor, alcanzó su posible casi condenación. Al punto que cuando Dios decidió quemar todo ese pueblo, se salvó él y 2 hijas, pero la mujer tuvo que morir. Y más adelante pasó algo horrible con las hijas y él. Pero ven, vamos a hablar ahora de Abraham. Fíjense como aquel que quiso por esos medios alcanzar esa gloria, esa riqueza, esos afanes, como esa gente que deja la casa de Dios para traer sus riquezas y sus afanes, se olvidan de Dios y comienzan a prosperar y se olvidan de Dios y le va yendo mejor cada día y se olvidan de Dios y se olvidan de Dios y se alejan de la casa de Dios y ya no oran, ya no leen la Biblia, ya no van a la iglesia casi. Eso pasa cuando no ponemos a Dios en el primer lugar. Eso pasa cuando no estamos atados al llamado del líder de la iglesia. Cuando no estamos atados a la visión del líder de la iglesia y queremos abrir tienda aparte para buscar mis propios logros. Pero Abraham se fue por el otro lado. Fíjate que cuando Abraham comienza a caminar por ese terreno feo, quizás los pastores iban diciendo, ahora sí cuadramos, todo lo bueno lo agarró aquel. Quizás ellos no entendían que el de la promesa estaba con ellos ahí. Ellos no entendían que el del llamado era el que estaba con ellos ahí. Y donde Dios lo pusiera ahí, él iba a prosperar. Y cuando se separa de Lot, viene Dios y le dice a Abraham, óyeme, ahora que se fue el muchacho, déjame decirte que te voy a bendecir. Mira hacia el norte, al sur, al este, hacia el oeste. Todo te lo doy. Óyeme bien, te daré tanta descendencia que será como contar la arena del suelo. Si alguien puede contar el polvo, los granitos de polvo, así podrán contar tu descendencia. Y todo lo que existe te lo daré a ti y se lo daré a tu descendencia. ¿Por qué? ¿Sabes qué hacía él? ¿Tú sabes qué hacía Abraham? En cada pueblo que pasaba, por cada tierra que pasaba, cada terreno, levantaba un altar y adoraba a Dios. Y aunque prosperaba y aunque crecía, aunque era él el de la gran promesa, nunca se olvidó de adorar a Dios. Por eso levantaba altar en cada lugar que pasaba. Por eso donde él pasaba tenía que adorarse el nombre de Jehová. Y cuando gente extraña pasaba, decían, por aquí pasó Abraham, porque veo un altar, veo otro altar, veo otro altar. Por aquí pasó un adorador, por aquí un hombre temeroso. Hay un hombre que ama al Señor. Y ese fue el de la promesa. El que no dejó de lado la promesa por lo que sus ojos vieron, por la belleza del terreno, por lo que podía alcanzar económicamente, sino que siguió fiel bajo una llamada, bajo un proceso y un proyecto de vida que Dios marcó en su vida. Él dijo, sí, heme aquí, envíame a mí. Y al final fue el padre de la fe. Y en él fueron benditas todas las naciones, según dice la palabra. ¿Ven lo que es decidir nacer de nuevo? ¿Ven lo que es caminar en el llamado? ¿Ves cuando tú decides dejar de ser lo que tú antes eras para hacer lo que Dios dijo que tú vas a hacer? Siempre habrán problemas, siempre habrán situaciones, siempre habrá algo que decir, algo con lo que yo debo luchar, porque nuestro enemigo es Satanás y siempre va a haber situaciones. Viene una bendición, pero se levanta una guerra. El cumplimiento de una palabra se dio, ahora viene la guerra. ¿Por qué? Satanás envidia lo que Dios hace en tu vida. Por eso Él no te puede dejar feliz ni aplaudirte tus éxitos ni tu logro en Dios.
porque Él tiene que tratar de sofocar las bendiciones que tú vas a recibir. Tratar de desenfocarte para que pienses diferente, para que te apartes de ese propósito. Entonces empezamos a ver los problemas grandes. Yo escuchaba a alguien decir que una de las virtudes de David cuando se vio frente al gigante Goliat era que cuando Goliat se paraba, él miraba desde su altura hacia abajo a los hombres. Los hombres vean desde su tierra, desde su nivel, a la altura de Goliat. Entonces ellos decían, es más grande que yo, es más fuerte que yo, es más poderoso que yo. Pero el prototipo de hombres como David, que fue quien mató a Goliat, que era no tan grande, que era promedio porque era un jovencito de 17 años. Era un hombre que cuando ve a este gigante, él miraba más allá del tamaño del hombre. Y él no miraba desde la tierra hacia arriba para medir la altura de su enemigo, para ver la altura de su problema, de su necesidad, de su enfermedad, para ver la altura de su escasez. Él se paraba y miraba desde el cielo hacia abajo, viendo que el que está allá arriba era más grande que Goliat. Él decía, sí, tú llegas hasta aquí, pero mi Dios te supera. Y el que estoy viendo detrás de ti es mucho más alto que tú y viene desde el cielo. Por eso yo no miro de abajo hacia arriba, miro de arriba hacia abajo. Y tú vas a ser vencido, incircunciso. ¿Quién eres tú que te rebelas contra los escuadrones de Jehová? ¿Quién eres tú? ¿Quién te marcó con propósito? ¿Quién te llamó para entregarte lo que Dios dijo que era de nosotros? ¿Quién dijo? Satanás, el diablo. ¿Qué rey te lo dijo? Si mi Dios dijo que esto era de nosotros, y te venceremos. Y bastó una piedra, no un peñón, no una bazuca. Bastó una piedra para matar a un gigante. No tuvieron que agarrar al gigante ni amarrarlo. No. Bastó lanzar una piedra en el nombre de quien lo envió. Y con eso acabó con su problema. Entonces, ¿dónde vas a mirar? ¿Dónde vas a poner tus ojos? ¿Vas a ver de abajo hacia arriba hasta la altura de tu problema? ¿O vas a empezar a ver desde el cielo hacia abajo? Porque el que habita en su santo trono tiene su mano extendida hacia ti, diciéndote, yo estoy contigo. Levántate y camina porque yo peleo por ti. Yo estoy contigo. Yo soy Jehová tu Dios. Déjalo en mis manos. Deposítalo aquí, el problema, tu familia, la necesidad, la situación. Ponla en mis manos. Y deja que el que te marcó, el que te llamó, el que puso tu alma y espíritu y tu carne y sangre en el vientre de una madre para que fueses carne por un tiempo hasta que alcanzaras el espíritu. Ese mismo Dios te está llamando hoy para que dentro de la iglesia dejes de ser carne, sino espíritu. Y si ya eres espíritu, empieza a dar frutos dignos del Espíritu Santo. Empieza a caminar como David, empieza a caminar como Abraham, siempre adorando, dejando una marca, dejando un altar de adoración en la iglesia, en el trabajo, en las esquinas, donde la gente te conoce. Ese hombre alaba, ese hombre adora, porque lo que le satisface, lo que a ella le gusta es hablar de Dios. Y se nota que pasó por aquí, se ve que pasó por aquí porque hay un ambiente de oración, hay una palabra que se quedó marcada, hay un cambio, hay un propósito. Empecemos a ser como David. Veamos desde el cielo hacia abajo. Veamos al que nos llamó. Independientemente de la situación y el sufrimiento y lo que te diga el proceso que estés viviendo, hay un llamado especial para ti. Siempre habrá guerra, siempre habrá un levantamiento, pero siempre va a haber un gigante que va a pelear a tu nombre, que va a pelear en tu favor y siempre te va a dar la victoria, porque nunca ha perdido una sola guerra. Dios te guarde, Dios te bendiga. Pon una adoración la que tú quieras. Gracias, Señor, por este pueblo. Ponte de pie. Gracias, Señor, que Él que sostiene nuestros pasos no dejará nuestros pies en el resbaladero. Por lo tanto, si yo voy caminando, aunque el precipicio